Una gran bendición, por supuesto, el estar aquí en este canal bendito, el canal Dios TV, y por supuesto vamos a entrarnos a la palabra del Señor y voy a invitarle a que usted pueda ver en su Biblia si es posible, ¿verdad? En su Biblia, capítulo 1 de Primera de Pedro. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 1 y su versículo 15 y 16. Vamos a leer para la gloria del Señor. Dice de esta manera: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Vamos a orar. Padre celestial, en esta hora de la noche te damos gracias, bendito Dios y Padre de nuestras vidas. Primeramente, Señor, por el bienestar que nos da la salud, Señor, pero en este momento te doy gracias por la oportunidad de poder escuchar tu palabra, porque nosotros, siendo hombre pecador, siendo personas llenas de errores, aún así tenemos el privilegio de escuchar a un Dios que es 3 veces santo. Señor amado, gracias por tan grande oportunidad. Y bendigo al hermano, al televidente que está en sintonía en este momento. Bendito Dios, te suplico, Señor, que hagas tú la obra, que no sean mis palabras quien vengan a convencer, Señor. Bendito Dios, te pido que seas tú quien hables a la mente y que puedas redargullir a través de tu palabra, Dios amado. Gracias de todo corazón, Señor. En este momento pondré atención a tu palabra. No voy a permitir que nada me distraiga, ningún ruido, ningún movimiento y ningún pensamiento. No permitiré que nada me distraiga en el tiempo de tu palabra. También, Señor amado, a la vez prometo no distraer a mi hermano, a mi prójimo que está, Señor, recibiendo tu palabra. Porque aquí, Señor, somos nosotros los necesitados de escucharte hablar a ti y así conocer cuál es la voluntad tuya hacia nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Una bendición el poder estar aquí en este espacio televisivo. Bienvenido, bienvenida sea usted de donde quiera que se encuentre. Gracias por permitirnos el estar a través de esa pantalla y también gracias a las personas que están acá detrás de cámaras. Una bendición, y hoy vamos a hablar de un tema y se trata de la santidad. Es un tema que lamentablemente ya ha sido por mucho tiempo olvidado en los púlpitos, pero es una necesidad que todos los creyentes necesitan conocer y llevar a la práctica personal, porque es una manera de cómo poder agradar a Dios también. Así que la santidad es algo que el Señor nos pide. Y nos pide, dice la Biblia en Primera de Pedro 1, 16, dice de esta manera: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Pero ¿qué es ser santo en realidad? Por mucho tiempo hemos tenido algún concepto equivocado de la palabra santo. Santo no es una estatua, no es una escultura, un arte. Santo no es una imagen. Santo no es aquella persona que deja de pecar. Santo no es un objeto. Santo no es alguien que se viste formalmente, ¿verdad? Porque a veces creemos que la santidad es una apariencia externa cuando no lo es así, ¿sí?
Porque una hermanita vista falda larga hasta abajo, eso no significa que la hermana tenga santidad, de ninguna manera. Porque una persona ayune, ore mucho, no significa que esa persona tenga santidad, porque la oración es un principio de relación con el Padre. El ayuno es una práctica para podernos acercar más al Padre Celestial. Pero la santidad es algo que el Señor nos está pidiendo y es algo que debemos de ver a través de la Biblia, porque para mí pues es muy preocupante el poder ver lo que la Biblia dice en el versículo 15 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Dice de esta manera: sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó? El Señor. ¿Qué es el Señor? Es santo. Pero Él nos llamó, dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed también vosotros santos. O sea que nos llamó cuando no éramos santos. No nos llamó porque nosotros ya éramos santos. Nos llamó en medio o cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Pablo, la carta a los de Éfeso. Así dice su palabra. Pero aquí ya dice de esta manera: sino que aquel que os llamó es santo. Santo es el Señor. ¿Sí? También dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Santo no es una ideología, es una manera de vivir. O sea, tenemos que tener una santificación, tenemos que ser santo en todo. Para mí es preocupante, ¿verdad? Porque cuando hablamos de santidad yo me quedo por los suelos. ¿Sí? Yo no sé usted, pero en lo personal es muy preocupante, que dice que en toda nuestra manera de vivir, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, nuestra forma de hablar, nuestra manera de pensar, por donde caminamos, debemos de tener santidad y ser santos en toda nuestra manera de vivir. En realidad es muy preocupante, porque el Señor dice de esta manera: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Eso lo dijo el Señor en el capítulo 6 de Levítico. Sed santos porque yo soy santo y debemos de ser santos. Y mucha gente cristiana, mucha gente evangélica no se considera ser santa. ¿Sí? Somos pecadores y aquí todos somos pecadores, sí, pero nos llamó a santidad. Eso dice la Biblia. O sea, eso que nos llamó en nuestro pecado y que todos y que nadie es perfecto y solo Dios es perfecto. Claro, solo Dios es perfecto. Pero Jesús dijo: sed pues perfectos para que seáis verdaderos hijos de vuestro Padre Celestial. Mateo capítulo 6. Que el Señor nos haya alcanzado a través de nuestro pecado, que nosotros seamos pecadores y gentiles, eso no es justificación para no buscar la manera de santificarnos. Pero tenemos que aclarar en este momento que la santidad no es exactamente la ausencia de pecado en una persona. ¿Sí? El dejar de pecar es parte de la santidad, pero no es una santidad completa. Vamos a ver qué dice más adelante.
Ser santo significa exactamente ser una persona apartada del pecado y del mundo y constituirse como una persona separada para Dios. Eso es exactamente ser santo, ser apartado para un uso exclusivo para Dios. Entonces la santidad no es una apariencia externa en ningún momento. Entonces la santidad, ser santo es, santo se deriva de la palabra nazar, que viene también de la palabra nazareno, santo. Se lo dijeron a la esposa de Manoa, el padre de Sansón: tu hijo va a ser santo, le dijeron. Por tanto, no bebas vino ni sidra, porque este niño será santo desde el vientre, ¿sí? Y salvará al pueblo de Israel de la mano de los filisteos. O sea, es una persona que está separada para Dios. Hay personas, lo voy a decir así, hay personas que no pecan, está bien, no pecan, ¿sí? Pero no le sirven a Dios. Hay personas que le sirven a Dios, pero sí pecan. Entonces, un santo es una persona que fue lo que fue en el mundo, pudo haber sido quien fue en el mundo en el pasado, porque todos tenemos un pasado, pero esa es una historia. Lo importante es que hoy, en lo presente, ya no estemos practicando esas malas acciones de aquellos tiempos, y ahora nos hemos apartado del mundo y su perversidad, del mundo y sus tradiciones, sus costumbres, sus religiones, y ahora estamos separados para Dios. Eso es exactamente lo que la Biblia dice. Vamos a buscar una parte de la palabra del Señor, porque sí me gustaría constatar de lo que estamos hablando. Y es que Primera de Corintios, lo vamos a ver en Primera de Corintios, capítulo 6. Si usted pudiera buscar una parte de la Biblia bastante conocida, demasiada conocida. Vamos a ver capítulo 6 de Primera de Corintios, versículo 9. Dice la Biblia de esta manera: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Impresionante lo que la Biblia dice. Ustedes ya saben que las personas que practican tales cosas no entrarán al cielo, no heredarán el reino de Dios, ¿sí? Y estos eran algunos de ustedes. Estos fueron ustedes en el pasado, pero ahora dice, es una buena noticia. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Wow. Usted sabe qué es lavar, ¿verdad? Cuando uno lava una prenda de vestir, el propósito de lavar una prenda de vestir es dejarla limpia, quitarle todas las impurezas, toda mancha.
y dejarla limpia. Dice que nosotros ya hemos sido lavados, o sea que hemos sido limpiados, que tengamos un pasado. Eso el diablo todo el tiempo nos lo va a restregar. El diablo nunca se va a cansar, pero hay que le dé, ¿verdad? Nosotros sigamos a Cristo. Dice que hemos sido lavados, ya habéis sido, también dice, santificados. Wow. Dios ya nos ha santificado, nos ha declarado santos, o sea que nos ha apartado de la oscuridad del mundo, porque dice la Biblia en 1 de Juan que el mundo está bajo el engaño del maligno, y de ahí nos arrancó el Señor, de ahí nos rescató, y ahora nos ha puesto en un lugar especial para que con nuestra labor glorifiquemos también a Dios, con nuestra manera de vivir. Dice, ya habéis sido justificados. ¿Qué es ser justificado? La palabra justificación es cuando alguien ya es una persona justa, que es cabal, ¿sí? Entonces Dios ha hecho grandes cosas en nosotros. Dice, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, el estar congregado en una iglesia, eso es muy importante. Pero no basta solo con congregarnos, sino que también tenemos que renunciar a nuestra mala manera de vivir. Si es que no lo hemos dejado, ¿verdad? Porque con todo respeto hay personas que ya han renunciado al pecado, ¿verdad? Al adulterio, a la fornicación. Pero quiero decirle que el adulterio implica muchas cosas. La fornicación no es solo cuando dos personas que son novios tengan un contacto prohibido, ¿verdad? No, implica demasiadas cosas, que esos son temas profundos, ¿sí? Aquella persona que le echaba a la caña también debe de renunciar a eso, porque eso era antes, ¿verdad? Está bien, no importa si se quedaba tirado en la banqueta, pero Dios tiene misericordia, ¿verdad? Pero no estoy hablando mal de las personas que consumen licor en la actualidad. Es más, los bendecimos y confiamos de que el momento llegará. El Señor va a hacer su obra, ¿verdad? Y también que Dios les fortalezca, porque dejar eso no es fácil. Pero ahora que la persona ya está en la iglesia, conscientemente debe de renunciar a esas malas costumbres, de estar bebiendo cada poco, ¿verdad? O a escondidas. No puede llegar una fiesta, un día festivo, porque ya termina enfiestado también. No puede llegar las fiestas de fin de año porque también termina bailando. Y esas malas mañas hay que reprenderlas en el nombre de Jesús. Usted es libre de eso. Usted es un hijo de Dios, hecho de nuevo, justificado, lavado y santificado en el nombre del Señor Jesucristo y a través del Espíritu Santo de Dios. Eso dice la palabra. Aquella persona que fumaba antes se entiende, pero ahora que está en la iglesia, ya, por favor, ya tiene que también dejar eso. Eso es algo que no le compete a un hijo de Dios hacer. Es algo que un hijo de Dios no debe hacer. Hay muchas prácticas malignas en las personas. Hay personas que en aquellos tiempos eran odiosas. Hoy en el Señor no deben de ser de esa manera. Habían personas envidiosas en aquellos tiempos. Hoy ya no debe ser de esa manera. Personas estafadoras. Ahora todo debe de cambiar, porque la Biblia nos relata una lista tan grande. Pero Dios dice, pero ahora ya no son ustedes iguales. Entonces, la Biblia dice que nosotros somos santificados y que nosotros debemos de ser santos. Eso dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Entonces, ¿por qué debemos de hablar de santidad? La verdad, en las iglesias se debería de hablar de ese tema, ¿sí?
No podemos hablar nada más de crecimiento espiritual, de prosperidad, de bendiciones, de visiones, de misiones, de metas, de desafíos. Todos esos temas son muy importantes, claro que sí, porque todo hijo de Dios debe de tener una visión amplia. Pero también es importante ver cómo está la relación de aquel creyente hacia el Padre. Porque no podemos exactamente colocar, instalar o delegarle a alguien un cargo en la iglesia cuando sabemos que su vida, la condición de vida personal de aquella persona no está bajo la voluntad de Dios. Entonces hay muchas cosas. Si usted sabe que el hermanito todavía trompea a la esposa, pues hay que reprenderlo, hay que llamarle la atención, pero no se le va a permitir que ese hermano pase a predicar cuando vemos que la hermana anda toda hinchada de aquí, ¿verdad? Azul de este lado, ¿verdad? Y le preguntamos a la hermana, hermana, ¿y qué le pasó? Ay, viera usted que me topé con la puerta. Dicen, no, a veces en la iglesia aparentamos algo, pero en casa vivimos una realidad. Y la Biblia dice que debemos de ser santos en toda vuestra manera de vivir. No va a ser santo solo en la iglesia, ¿verdad? De ninguna manera. Hay personas, hay hermanos en la iglesia, ¿verdad? Que proyectan santidad. Amén, aleluya, hermano. Tal vez en la casa son gritos, ¿verdad? Entonces eso no es así. Debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir y en todo lugar y en todo momento. Entonces, ¿por qué debemos de hablar de santidad? Porque Dios es santo y Dios nos está pidiendo que nosotros seamos santos. ¿De qué manera vamos a alcanzar santidad? Vamos a ser salvos a través. ¿Cómo vamos a ser santificados? Vamos a ver en la Biblia. En el libro de Juan, capítulo 17, allí encontramos respuesta, porque muchas veces decimos, ¿verdad? Solo es dejar de pecar y yo ya soy santo y con eso ya tengo derecho a criticar al que no lo es. No, eso no es así, ¿verdad? Eso es ser uno fariseo, juzgón. Eso no es correcto. Eso no va conforme como le dijera, eso no va acorde a lo que Jesús enseñó. Capítulo 17 de Juan, dice el verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice. Jesús le está pidiendo a Dios, Señor, santifica a estos que tengo aquí, a mis 12, santifícalos en tu verdad, y agrega, tu palabra es verdad. A través de la palabra de Dios también podemos tener la idea de cómo ser santos, porque la palabra de Dios muchas veces nos contradice lo que nosotros creemos, ¿sí? Muchas veces la palabra de Dios nos corrige, nos reprende, nos redarguye y la palabra de Dios en algún momento nos va a guiar a toda justicia. La palabra de Dios. Entonces dice Jesús, Señor, te pido que los santifiques en tu verdad. Tu palabra es verdad, dice. Entonces esa es una manera de buscar la santidad también. Ahora vamos a ver Filipenses capítulo 1. Aquí también te encontramos respuesta a de cómo puedo yo alcanzar santidad, hacer la santidad en mi vida, llevar a la práctica. ¿Cómo puedo yo ser una persona que en realidad tenga santidad en su vida? Porque yo no sé si a usted le interesa, pero nosotros debemos de procurar que en nuestra vida haya santidad. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos,
con los obispos y diáconos. ¿Cómo son los santos? En Cristo. O sea, para que nosotros vivamos una vida en santidad, tenemos que profundizarnos en la palabra, alimentarnos de la palabra, llenarnos de la palabra y estar en Cristo. Estar en Cristo nada más no es decir, yo voy a la iglesia, estoy en Cristo. No, de ninguna manera. Porque hay muchas personas que solo en las iglesias proyectan cristiandad, que son cristianos pues en la iglesia cualquiera es cristiano, hasta el diablo va al culto, hasta los demonios se meten al culto, ellos no andan diciendo que son cristianos. Entonces, la santidad no radica solo con el estar congregado. El estar congregado esa es parte de la relación con el Señor y hay que estar congregados porque eso recomienda la Biblia. Pero la santidad es cuando la persona está en Cristo. Todo el tiempo está pensando lo que imagina que Cristo pudiera estar pensando de tal situación. Yo tengo esta situación, pero ¿qué haría Jesucristo en mi lugar? Una persona que siempre está en Cristo, preocupado por la obra de Dios, preocupado por las ovejas. Eso es estar en Cristo también, porque Él es el buen pastor y el buen pastor la vida da por sus ovejas. Entonces una persona que se preocupa por la grey, por el redil, por la congregación, es una persona que también está en Cristo, porque se está poniendo los zapatos, en los zapatos del Señor, en los calzados del Señor, más bien dicho, porque está preocupado, porque Dios se preocupa por la iglesia. Y una persona que no siente preocupación por la congregación, esa persona no está en Cristo, porque si estuviera en Cristo, estuviera pensando o preocupándose por la congregación también. Hay muchas formas de estar en Cristo, ¿sí? Porque Cristo también nos demanda obediencia. Usted no va a ser obediente nada más en la iglesia, ¿verdad? Con el pastor. Hay muchos que ni en la iglesia son obedientes, hermano. ¿Sí? Ni siquiera en la iglesia son obedientes. Por eso dice Pablo, le dice a Tito, encárgales que no sean respondones. ¿Cómo así? O sea que también en las iglesias hay gente respondona. Sí, muchas veces respondemos mal al pastor, a nuestro líder. Cuando le decimos, el pastor dice, hermano, ¿y qué pasó? Lo esperamos en la reunión. Ay, disculpe, hermano, pero yo tengo mucho que hacer. Así que no sé si me va a comprender, pero yo tengo mucho que hacer. Eso es ser uno respondón. ¿Por qué razón? Porque eso está dando a entender que el pastor y los demás que sí asistieron no tienen nada que hacer y por eso sí pueden llegar. A nadie les sobra tiempo, pero estar en Cristo también habría que mostrar obediencia. Bueno, estamos hablando de santidad, no me distraiga por favor. Vamos a ver, Filipenses dice la palabra, a todos, dice, a todos los santos en Cristo. O sea, la persona que está en Cristo puede posiblemente tener santidad. Santidad en realidad es una persona que se apartó del pecado, o sea, renunció. Una persona, no estoy diciendo que el pecado ya no va a estar, claro, pero la persona decidió ya no pecar. Por ejemplo, yo tengo casi 18 años de cuando yo dije yo ya no voy a beber una cerveza. Pero porque yo haya dejado de beber no significa que ya no vendan cerveza. Cerveza venden casi en todas las tiendas, pero fui yo el que tomó la decisión. Entonces debemos de dejar lo que creemos que a Dios no le agrada y hacer lo que a Él le agrada, que es la obediencia, servirle a Dios, estar a disposición, tener solicitud en cuanto a la obra de Dios. Muchos han creído que el legalismo es santidad. No sé si usted conoce la doctrina del legalismo.
donde hay personas evangélicas que predican, ¿verdad? Y lo único que hacen es juzgar a otro pastor, criticar a otro pastor, criticar a aquella iglesia, sí, porque allá hay un gran libertinaje, pecado, pecado. En cambio aquí, santidad a Jehová, dice. No es así. Es ser uno fariseo. Pero vamos a seguir con el punto. La palabra de Dios nos habla de acerca de ser apartado para Dios, porque somos separados, o sea, separados de ese montón, o sea, tomados y separados para un uso exclusivo para Dios. Gálatas capítulo 1, vamos a ver Gálatas capítulo 1 versículo 15, muy importante ese versículo acerca de estar en un lugar o de forma exclusiva para Dios. Vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 1 versículo 15. Dice aquí: pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Desde cuándo nos apartó el Señor? Desde el vientre de nuestra madre. Y entonces, porque yo sí anduve fumando, eso fue problema mío, pero el Señor, Él me había apartado. Lo que pasa es que como nacimos posiblemente dentro de una familia que no tenía principios bíblicos, más aún las religiones, las costumbres, nos perdimos, nos enredamos en toda esta corriente del mundo. Pero Él sí nos había apartado para Él, porque dice la palabra del Señor: pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Wow. Yo no sé si a alguien allá en casa le interesa ese versículo, ¿verdad? Pero a mí me marca. A mí sí, me marca. Porque imaginarme hace cuántos años yo estuve en el vientre de mi madre. Mi mamá no conocía de Jesucristo. Mi papá era un sancristán en esos años. Pero Dios me apartó. Y eso hizo con usted. Lo apartó. Lo tomó. Pero fuimos alcanzados nuevamente por la misericordia del Señor. Dice la Biblia: pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Wow, gracias Señor, gracias. Gracias. Apartado significa ser cortado, ¿ok? Cortado, apartado, cortado, sacado de ahí, no más, apartado para el Señor, para la gloria del Señor. Eso es parte de la santidad. Vamos a ver qué dice Romanos. Ya el reloj está corriendo, pero vamos a ver qué dice Romanos. Por favor, Romanos capítulo 6, versículo 22. Vamos a ver qué dice la Biblia ahí. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Wow, qué versículo más impresionante. Me hubiera gustado resaltarlo con mi marcador verde limón, porque dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. O sea, yo soy libre del pecado. O sea que el pecado es una esclavitud, es una cárcel. Pero ahora dice que yo soy libre del pecado. Todos somos libertados del pecado. O sea, el pecado ya no tiene dominio, porque el pecado también es un espíritu, es un dominio, es un espíritu que busca dominar a la persona. Pero si nosotros ya hemos sido libertados del pecado, ¿por qué muchos todavía pecan? Pero eso ya es iniciativa propia.
voluntad propia, porque Dios ya hizo una obra en nosotros. Y dice, y hechos siervos de Dios. O sea, no nos declaró siervos, nos hizo. O sea, nos libertó y ahora nos hizo siervos de Dios. Wow, eso es la santidad. Cuando somos liberados del pecado, cuando nosotros somos alejados del mundo y del pecado, y ahora tenemos una función. Hay mucha gente evangélica que de veras dejó de pecar, pero en la banca está así, ¿ve? De brazos cruzados. ¿Sí? Algún día le voy a servir al Señor. Algún día viene diciendo eso hace 15 años. Eso no es así. Uno debe buscar la santidad, complementar lo que Dios quiere de nosotros. Dice la Biblia de esa manera: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Wow. ¿Hay vida eterna? Sí. Pero antes, ¿qué tenemos que tener? Santificación. Pero antes de la santificación, ¿qué debemos de tener? Ser siervos de Dios. Pero antes de ser siervo de Dios, ¿qué tuvo que haber pasado? Tuvimos que haber sido libres de la condenación del pecado. Santidad. Santidad no es orar bastante, eso es bueno. Santidad no es tener unción. No. Santidad no es vestirse con falda larga hasta abajo. No. Santidad no es un trapo en la cabeza. No es un tacuche, una corbata, manga larga, cero tenis. No es así. Esa es la santidad que Dios quiere. Algo completo, algo que Dios está esperando de nosotros. Ya para ir culminando, porque ya me van a cortar, Primera de Tesalónica, vamos a ver qué dice Primera de Tesalónica, muy importante que veamos juntos, porque yo estoy leyendo, estoy hablando, ilustrando, sin embargo, yo estoy aprendiendo de la palabra de Dios. Usted, si gusta, también lo puede aprovechar. Primera de Tesalónica, capítulo 4, versículo 7. Así es, 4, 7. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor ahí. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No nos ha llamado Dios para que sigamos viviendo en inmundicia, sino que nos ha llamado a una vida de santificación. Eso dice el Señor en su palabra. No nos llamó el Señor para que estemos ahí en la iglesia y sigamos haciendo lo que queramos, fumamos, decimos malas palabras, nos echamos una parrandeada, nos vamos a la procesión, a la feria, y gloria a Dios, hermano, que Dios le bendiga, amén, aleluya. No es así. Dice la palabra de esta manera: pues no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación, a algo completo, algo que Él quiere. Muchos no quisieran dejar el pecado. Por de parte del hombre, él quiere hacer lo que él quiera. Pero Dios no nos quiere así. Y si usted quiere estar cerca de Dios, haga lo que Dios está pidiendo, no lo que usted quiera hacer. Estar en la iglesia cualquiera, hasta los ángeles llegan ahí, hasta los demonios, hasta el diablo llega también a los cultos. Siempre está ahí distrayendo a la gente. ¿Sí? Por eso en las iglesias hay muchos criticones, juzgones. ¿Por qué? Porque ahí hay demonios también. Lamentablemente hay que decirlo así, mi querido. Claro que está la presencia de Dios, pero cuando los hijos de Dios fueron ante la presencia del Señor, en el libro de Job capítulo 1, dice que llegaron allá, también iba entre los ángeles, iba Satanás. ¿Sí? Entonces el diablo siempre ha sido chute. En todo ha sido chute. Y si está por aquí, no es bienvenido, porque aquí lo que hacemos es buscar del Señor aquí en el canal también. Así que dice la palabra del Señor, ya para culminar, Hebreos capítulo 12, versículo 14: seguid la paz con todos. ¿Con quién vamos a tener paz? Con todos. ¿Y qué más? Y la santidad, sin la cual
nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¡Wow! Es muy importante ponerle asunto, seriedad a la palabra santificación, a la palabra santidad, porque dice que si no tenemos santidad, ni siquiera vamos a ver al Señor Jesucristo, mucho menos vamos a llegar allá donde Él está. No, la santidad implica un montón de cosas. Sí. Cuando usted tiene santidad, usted va a cambiar en toda su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de hablar, y si es posible, su manera de vestirse también, porque somos la luz del mundo. ¿Sí? Tal vez no es exactamente desde la Biblia tomar eso, ¿verdad? Aunque la Biblia lo aconseja, pero no lo determina como una orden. Pero el que de veras tiene a Cristo y ha cambiado su manera de vivir, hasta su manera de vestir también va a cambiar. ¿Sí? Porque una persona que no busca de Dios, pues se entiende, pero una persona que dice ser creyente, su manera de vivir ha de ser diferente a la de los demás. Pero dice, seguir la paz con todos. Hay que seguir la paz. A la santidad también hay que seguirla. No nos quedemos, no nos alejemos de la santidad, porque si no la tenemos cuando Cristo venga, no lo vamos a ver a Él. Mi querido, vamos al culto, vayamos a la iglesia, pero nuestra vida debe ser enderezada también. Sí. Espero que esta palabra haya provocado algo en su mente. Y si así lo es, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque eso es señal de que el Señor nos está hablando a nosotros. A mí me habló un montón, desde el principio hasta el fin. Créame que si hablamos de santidad, yo estoy por los suelos. Pero estoy aquí por misericordia, estoy haciendo la lucha y espero muy pronto que yo pueda agradar el corazón de Dios también. Lo bendigo en el nombre de Jesús, anhelando que la paz, la gracia del Señor siempre le rodee a usted y a su familia. Muchísimas gracias por su atención y por supuesto le invitamos a que siga con la programación del canal Dios TV Palín.